Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos, Señor, esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, para darte gracias, Dios, por habernos traído a este lugar. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos entender el mensaje, la verdadera palabra de Dios, Dios, y ponerla en práctica. Porque dice la Biblia que es lumbrera en nuestro camino, es luz. Y lo que más necesitamos en este tiempo es luz y paz. En un mundo tan convulsionado, Señor, tan perverso, diría yo, donde la maldad está queriendo imponerse sobre la bondad, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y tú nos has llamado, Señor, como esa luz, como esa sal, para seguir conservando tus principios morales, Señor, porque esos son la verdadera palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Muy bien. Hoy día seguimos el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy día usted se va a dar cuenta por qué se está predicando Apocalipsis. ¿Ya? A veces me preguntan, ¿por qué predicas Apocalipsis? ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! Tragedia, muerte, pero hay un porqué. Entonces vamos a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis. Pero antes de entrar al capítulo 10 vamos a recordar muy sucintamente el tema que estábamos viendo de las trompetas, ¿cierto? Habíamos llegado al séptimo sello y pum, empezó la primera trompeta, ¿se acuerdan? Y la primera trompeta que hizo, arrasó la tercera parte de los árboles y quemó toda la hierba verde de la tierra. ¿Okay? La segunda trompeta convirtió la tercera parte del mar en sangre, destruyó la tercera parte de los seres vivientes y destruyó la tercera parte de las naves. ¿Se acuerdan? La tercera trompeta contaminó la tercera parte de los ríos y la fuente de agua dulce, y los hombres que bebían esas aguas morían. El cuarto hizo que se oscureciera la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que hubo un cambio climático, como que el mundo se oscureció. Y la quinta era que durante 5 meses Dios había mandado un juicio para que los hombres sean atormentados, los incrédulos, no los que llevaban el sello. Y todo esto tenía el efecto no que Dios fuera malo, sino que Dios quería que la gente se arrepintiera, que se volteara hacia Dios. Lo mismo que ocurre hoy día con los efectos naturales, ¿cierto? Todos estos efectos naturales que para el hombre son eventos geológicos, en realidad debemos reconocerlos que son juicios de Dios para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Nosotros no, los incrédulos. ¿Ok? Entonces en ese momento estábamos viendo un mundo, como dicen las películas, una vez se ve en la televisión, realmente apocalíptico, ¿no? Algo había cambiado. Y esto pasa en un tiempo relativamente corto de tiempo, durante la gran tribulación. Luego entramos a estudiar la sexta trompeta y ahí vimos que había muerto la tercera parte de la población de la tierra. Los 4 primeros juicios fueron para la naturaleza y los dos restantes ya fueron un juicio de Dios directo al hombre. Murieron la tercera parte de la población de la tierra porque se había levantado un ejército de 200 millones, ¿se acuerdan? De seres malignos, que seguramente va a ser una guerra, no lo sé, biológica. Esas cosas nosotros no las vemos porque son simbólicas. El hecho es que va a haber un juicio donde va a morir la tercera parte de la población. Y haciendo un cálculo, ¿no? Podemos decir que en ese momento, después de tanto desastre, ya quedaría la mitad de la población del mundo. Es decir, van a morir más o menos 3.000 millones de personas en un
corto lapso de tiempo. Es decir, un promedio de 240.000 personas por día y 10.000 personas por hora. Así va a ser. Así lo dice la Biblia. Va a ser terrible. Realmente. Y es el juicio de Dios contra un mundo rebelde y que está sumido en el fango del pecado. Entonces, antes de entrar a estudiar la séptima trompeta, hay un paréntesis como para tomar aliento y decir, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Aquí hay una enseñanza directa para nosotros. Usted va a reconocer por qué se está estudiando el libro del Apocalipsis y por qué el Evangelio debe ser predicado en su totalidad. Porque ahora solo se predica el Evangelio del amor, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de arrebatamiento. Pero nos olvidamos que hay un Evangelio de juicio que viene profetizado desde el Antiguo Testamento. Leemos verso 1. Vamos a cambiar un poco la temática. En vez de leer todo, vamos a ir leyendo y vamos a ir exponiendo. ¿Ya? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel fuerte parece ser que es el mismo Señor Jesucristo. La nube probablemente haga referencia a la gloria de su deidad. El arco iris que dice sobre su cabeza nos hace recordar el pacto de Dios con Noé, que Dios jamás destruiría nuevamente la tierra con un diluvio, ¿se acuerdan? El rostro como el sol nos hace pensar en la descripción que el mismo Juan nos da de Jesucristo en Apocalipsis 1:16. Lo apunten, donde dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que sus pies como columnas de fuego nos lleva a meditar en lo que Juan dijo de Jesucristo en Apocalipsis 1:15, en que eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como oro. Por todas estas similitudes podríamos concluir que el ángel fuerte es Jesucristo, pero hay otra persona que dice que podría ser el ángel Gabriel o el arcángel Miguel. Eso en realidad no tiene importancia. Lo que tiene importancia cuando uno lee el libro del Apocalipsis es qué se está transmitiendo. Porque si nos metemos a analizar los simbolismos, cada uno puede llegar a su propia conclusión. Entonces nosotros podríamos deducir que este ángel fuerte que desciende era Jesucristo. ¿Ok? Verso 2. Tenía en su mano un librito abierto. Ese del librito abierto es lo que nos interesa en esta prédica. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, este ángel fuerte, Jesús, traía un librito abierto. Era un librito abierto, ya no era un rollo con sello. Más adelante vamos a ver ese librito muy importante. La postura del ángel, como un gigante de la antigüedad, había puesto un pie sobre el mar y había puesto un pie sobre la tierra. Esa es la postura de un conquistador. ¿Por qué? Porque los mares del mundo y la tierra le pertenecen a Jesús. Poner la planta de los pies sobre ellos era señal de dominio, y todo eso lo ganó Jesucristo en la cruz. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Vamos a avanzar. Vamos a estudiar el verso 3 y el verso 4. Y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Quién clamó a gran voz? El ángel fuerte. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribes. Cuando el ángel fuerte clama, para Juan fue como si hubiera rugido un león.
Recuérdense que en Apocalipsis 5:5 aparece Jesús como el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Hay otra referencia. No se sabe lo que dijo el ángel fuerte, no dice. Pero tan pronto el ángel mandó ese rugido, 7 truenos, dice, emitieron sus voces, y Juan había entendido lo que habían dicho los 7 truenos y quiso escribir, pero oyó una voz del cielo que le decía, no escribas, sella. Algún día sabremos qué fue sellado. Recuerden que la Biblia dice que hay cosas que Dios nos ha revelado a nosotros y hay otras cosas que no nos va a revelar. Aquí hay miles de conjeturas, pero no dice porque está sellado. Entonces, lejos de sentirnos perturbados, mejor, tranquilos nomás, aceptemos la soberanía de Dios. ¿Ok? No se dice. Vamos a seguir. Quiero avanzar rápido esta parte para llegar al meollo del asunto. Y el ángel que vi en pie, versos 5 al 7, vamos a ver ahora. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Tenemos aquí el ángel fuerte haciendo un juramento. ¿Qué es un juramento? Un juramento no es otra cosa, sino que una forma de garantizar de lo que yo te digo es verdad, ¿cierto? Usted, cuando yo no sé lo que hemos tenido la oportunidad de estar frente a un juez, siempre nos hacen jurar, ¿cierto? Para que lo que nosotros digamos sea la verdad. El ángel fuerte jura por Dios. Este está jurando por Dios porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay, ¿no? Y dice que la consumación del misterio de Dios, anunciado por el siervo de los profetas, ya va a ser ejecutada. Hermano, cuando usted analiza el Antiguo Testamento, ve en muchos pasajes el juicio de Dios sobre la tierra. Es como que algunos predicadores se hubieran olvidado que eso ya está profetizado desde hace mucho. Por eso cuando uno estudia Apocalipsis tiene que ir a ver Daniel, tiene que ir a ver Ezequiel, tiene que ir a ver Isaías, porque ahí está, ¿no? Todo esto de la ejecución de los últimos días del juicio del Señor, el mismo Jesucristo nos lo dijo. Usted lo va a poder estudiar en Mateo 24 y Mateo 25. ¿Ok? Jesucristo, cuando predica los hechos finales, va al Antiguo Testamento también y nos trae, ¿no? La palabra misterio significa que es una verdad que estaba escondida en la mente de Dios, en este momento es revelada. En este caso, el misterio es que los impíos van a ser destruidos, hermano, y que Jesucristo va a venir a establecer un reino de justicia en la tierra. Ese es el misterio que estaba sellado. Vamos a seguir. El 8 al 11 ahora. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas.
Luego del juramento del ángel fuerte, Juan volvió a escuchar la misma voz del cielo que le prohibía escribir lo que decían los 7 truenos. Pero esta vez la voz le decía que vaya donde el ángel fuerte y tome el librito de la mano. Tome ese librito de su mano. Y Juan obedeció inmediatamente, ¿no? Que es bueno. A veces nosotros nos demoramos en obedecer las cosas de Dios. Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Deberíamos ser un poco más diligentes a veces para obedecer a Dios. Me imagino que cuando Juan agarró el libro, bueno, dijo, pues lo voy a leer. Pero ¿qué le dijo el ángel fuerte? Cómelo. Ahora, aparentemente eso es inusual para nosotros. Le dice, mira Juan, vas a comerte el libro, va a ser dulce en tu boca, va a ser amargo en tu estómago. Juan tomó el librito en la boca, tomó el librito en la mano, se lo llevó a la boca, era dulce, pero cuando llegó al estómago le amargó el diente. Aquí viene el meollo de la fe. ¿Qué es este famoso librito? En la Biblia se registran casos de personajes como Jeremías y Ezequiel que literalmente dicen que se comieron la palabra de Dios y que el sabor en su boca fue dulce como la mía. ¿Alguno de ustedes ha leído eso? De aquí se deduce que el librito que Juan acaba de comer también es la palabra de Dios, el cual esa fue anunciada por medio de los profetas de Dios, lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Pero ¿por qué es dulce y amarga a la vez? Porque claro, es súper grato conocer lo que Dios tiene para nosotros. El perdón, el amor, la vida eterna, la Nueva Jerusalén, el cuerpo glorificado. Yo no sé usted, pero yo me emociono cuando pienso que voy a tener un cuerpo glorificado. Si ahora soy bonito, ¿cómo seré? Yo no sé. Pero también produce dolor, porque cuando uno se entera de lo que le espera a la gente durante la gran tribulación, es horrible. Y cuando uno ve a nuestros familiares o ve a nuestros amigos que no se convierten y nosotros interiormente sabemos lo que le va a ocurrir, como que volteamos la cara y decimos no. Y cuando vamos al velorio de un hombre que sabemos que no fue cristiano, interiormente decimos, bueno, eso depende de Dios, porque nosotros no somos nadie para juzgar la salvación, ¿cierto? Pero hay reglas. Pero interiormente decimos, wow, si este no creyó en Jesucristo, yo creo que... A veces me preguntan a mí, ¿tú crees que esta persona estará en el cielo? Y yo no, lo que le digo es, mira, solo Dios puede saberlo. Pero como yo conozco la palabra y he visto cómo ha sido la vida de esa persona, también interiormente sé que es muy probable que no esté en el cielo. Y eso me causa dolor. Eso me amarga. ¿O a ustedes no les amargaría saber que algún familiar se va a ir al infierno? O sea, es grato conocer la voluntad de Dios, pero también produce dolor. De lo que haya en ese librito, una cosa es cierta, es un mensaje que provenía de Dios, por lo cual era magnífico, universal, inmutable. Juan lo valoró, lo admiró, lo aceptó y lo reconoció. Este es el modo en que debemos nosotros, hermanos, responder al mensaje de Dios hoy día de la Biblia. El mundo hoy día está enfrascado en una frenética búsqueda de la verdad, ¿no? Buscan la verdad, no saben que la verdad está acá. La palabra es, valoramos la Biblia, la admiramos, la aceptamos, la recibimos como una regla para nuestras vidas.
si realmente lo hiciéramos, obedeceríamos todos sus preceptos. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos, en estos tiempos peligrosos? Porque los tiempos son peligrosos. Gracias a Dios, todavía estamos en una sociedad donde no somos perseguidos. Debemos escondernos, debemos esperar temblorosos que el día intervenga Dios, o debemos suavizar el mensaje para no ofender a nadie. ¿No? Cuando en Apocalipsis 11 vamos a ver a nuestros amigos, los dos testigos, lo valientes que fueron. Y ahí va a ver usted lo difícil que es predicar la verdad. ¿Cómo podemos cumplir la tarea verdadera para la cual hemos sido llamados? Primero, apreciar la palabra de Dios. Yo tengo la impresión de que hay muchos cristianos que saben que debe ir a la Biblia, saben que debe estudiar la Biblia, pero no lo hace porque no la aprecia, pero sí aprecia otras cosas. Conozco cristianos que van todos los días al gimnasio, 2 horas, pero por ley es el hedonismo. Nadie te dice que no te cuides el cuerpo. Como conozco cristianas que no se esperan sus novelas nunca. Bueno, aprecian más esas cosas que la palabra de Dios. Y aparte de apreciarla, deberíamos obedecerla. Vamos a seguir, vamos a volver al verso 9, donde dice: y fui al ángel diciéndolo que me diese el librito, y el ángel respondió: toma, cómelo. Comerlo. Podríamos reaccionar: comerlo. Jamás. Pero nosotros nos comemos los libros. ¿Cuántas veces usted se ha devorado un libro cuando lo ha leído? ¿Se acuerda de esa expresión? Me devoro. Al profeta Ezequiel se le había mandado en Ezequiel 3, 1, 3. Ahí vamos a ver. Ezequiel 3. Ezequiel 3. Dice así, Ezequiel 3, 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 3, del 1 al 3. ¿No? Eso es lo que deberíamos nosotros hacer: devorar la Biblia, comerla completamente. También tenemos en Jeremías, por ejemplo, 15. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea que sí, la Biblia a menudo compara la palabra con alimento, ¿cierto? Sí. Jesucristo decía que era pan de vida. En Hebreos encontramos el tema de la leche espiritual, ¿o no? En el pensamiento hebreo, pues tenemos que ir al contexto de cómo pensaban los hebreos. Cuando una persona comía un libro, significa que saboreaba las palabras, que se entusiasmaba con las enseñanzas y que interiormente digería sus verdades, o sea, las asimilaba. Eso es lo que significa comer un libro.
Es la idea de absorber completamente la palabra de Dios a tal grado que llega a convertirse en los principios que gobiernan nuestra vida. Hay gente que conoce la Biblia, de repente hasta mejor que nosotros, y te recitan los salmos completos, pero cuando tú ves su vida, tú ves que lo que ellos hablan no gobierna su vida, ¿cierto? A Juan se le había mandado que hiciera del mensaje parte de su ser, como debería ser el mensaje de Jesucristo para cada uno. El mensaje no puede separarse del mensajero, y eso es lo que vemos ahora. Hay un mensaje que te dan los pastores, y yo hablo con nombre y apellido. Ahí lo tienen ustedes a Santana. Habla de santidad, pero tiene un amante. O sea que el mensaje está separado del mensajero. Si usted habla de santidad, pues tiene que ser santo. Si habla de honradez, tiene que ser honrado. Si habla de amor, tiene que tratar de controlar sus emociones. Porque hay momentos en que nos volvemos muy iracundos, ¿o no? Una de las grandes necesidades de la iglesia de hoy es que todos los cristianos hagan de la Biblia una parte integral de uno mismo. Pero no es algo que pueda realizarse si probamos la palabra una vez por semana, ¿no? O sea, si usted viene solamente los domingos acá a recibir este bocado y no come durante toda la semana la palabra, es un anémico espiritual. Debemos llegar a leerla hasta que sea parte de nuestra mente. Oiga, hemos tenido una clase de la renovación de la mente acá, extraordinaria. Y yo cada vez que doy esa enseñanza, me sirve a mí también, porque yo también estoy en ese proceso. Y veíamos que eso era lo que debe regir en nuestra vida, la palabra de Dios. Porque usted es lo que piensa, y se lo voy a repetir 1000 veces. Yo soy lo que pienso. Cuando yo estaba en el mundo, yo pensaba de una manera, tenía una idiosincrasia, por eso me comportaba de esa manera. Pero cuando la palabra empezó a llenar mi mente, comencé a cambiar mi conducta. Y comenzó a cambiar, ¿sabe qué? Mi futuro. Y cambió. Debemos llegar a ser, debemos estudiarla tanto hasta que llega a ser parte de nuestro corazón, o sea, de todo nuestro ser. Debemos meditar en ella. Usted medita en la palabra, se da tiempo de agarrar un versículo y pensar sobre qué quiere decir, o solamente hace lo que hacen los cristianos. Voy a leer mi devocional, lee el capítulo, allá, mi palabra rema, qué me dijo Dios, qué mandato es y qué promesa hay. Entonces usted busca la promesa, ¿no? ¿O no? Usted tiene que meditar, porque cuando usted medita, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, y si le tiene que dar Dios, le va a dar. Y cuando Dios da, no es muy agradable porque disciplina eso. Debemos obedecerla para que sea parte de nuestra vida. No estoy hablando del carácter, ¿no? Porque nuestro carácter está en proceso. Ya todos estamos en un proceso en el carácter. Acá nadie puede decir que ya, que santo que soy, que no miro para acá, que sí miro para eso, es mentira. Eso es del religioso, del que aparenta, pero el verdadero cristiano sabe que vive en un mundo caído y que está expuesto a estar contaminado constantemente, ¿o no? Los que trabajamos sobre todo, porque yo también trabajo igual que ustedes y me contamino. Cuando nosotros hagamos de eso la palabra, solo ahí podría Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Un mandato de Dios.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Yo los felicito realmente, hermano, porque el nivel de alabanza y adoración de esta iglesia estamos bien conectados. No sé si usted lo siente, pero yo sí siento tranquilidad, siento como que estamos haciendo las cosas bien. Cuando Juan se disponía a comer el librito, el ángel le advirtió que habría consecuencias. Él dijo: te amargaré en el diente, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 9. A los que amamos la palabra de Dios, no nos cuesta entender la frase dulce como la miel. Porque los que amamos la palabra, pues, el salmista lo dijo, ¿no? En el Salmo 119, 103. Salmo 19, 103. Le dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero hay un salmo que yo quiero leer con ustedes, que es el Salmo 19, del 7 al 12, donde vamos a ver algunas cosas interesantes. Salmo 19, del 7 al 12. Esta parte debería usted marcarla y leerla en su casa y meditarla. ¿Sabe lo que es meditar, no? Lo lee 1, 2, 3 veces y comienzas a pensar qué dice. Mire lo que dice Salmo 19, 7 al 12. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se da cuenta? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué hace sabio al sencillo? Porque el sencillo, la sabiduría de Dios, ya hemos hablado, no es conocimiento, es comportamiento. ¿Se acuerdan que hablamos? En el libro de Santiago: muestra tu sabiduría con tu comportamiento. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. O sea, no es carga. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí le está diciendo que cuando usted conoce las leyes de Dios, su entendimiento es abierto, empieza a entender. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, mire este versículo, es además amonestado con ellos. Acá está la parte que no es muy dulce. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios mío, ¿qué tal verso? Muchas veces nosotros no entendemos nuestros propios errores, ¿o no? Y nos entercamos, y solamente el Espíritu Santo, a través de la palabra o un hombre sabio de Dios, puede hacernos ver. Bueno, a nadie le gusta. La palabra amarga pues puede significar extraño a nosotros, ¿no? Pero en realidad los que hemos predicado la palabra por un tiempo nos damos cuenta que hay momentos en que tenemos que decirle a la gente las cosas como son. Yo soy muy práctico para predicar a mis amigos, con los que he crecido, con los que he parado. No soy muy diplomático, porque el predicador no puede ser diplomático, ¿no? Una vez conocí un predicador que me decía que había estado reunido con gente que no era cristiana, y yo le dije: wow, ¿qué tal oportunidad para predicarles? No era correctamente diplomático. O sea, él no estaba yendo a predicar, estaba yendo a ver cómo hacía su sincretismo con ellos, ¿no?
y se beneficiaba. Yo a mis amigos les predico de otra manera. Yo de frente les digo, tú me conocías como era, yo he parado contigo, ¿sí o no? Sí. Mira lo que Dios me ha cambiado. Dios existe, ten cuidado, te estás jugando con la salvación. Si tú sigues por ahí, mi hermano, te lo digo de todo corazón, te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Ya estás en el infierno en el mundo, porque hay gente que vive un infierno en el mundo, ¿o no? Los alcohólicos, los drogadictos, todos ellos viven un infierno en el mundo. Y ellos me miran y dicen, bueno, sí, yo sé que es verdad, pero así como tú has tenido tu tiempo, yo tendré mi tiempo. Bueno, yo no sé si tendrás tiempo o no, porque no vaya a ser que te pares en la esquina ahorita y que atropelle el carro y te muera. Lo que sí, mi obligación es decirte. Y le voy a decir que lamentablemente la mayoría no reacciona. Vamos a hablar un poco sobre este lado agridulce del Evangelio, que es lo que menos se predica, ¿o no? Porque todos venimos a la iglesia esperando que Dios nos diga, sí hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque a eso nos habían acostumbrado en otro lado, ¿o no? Hay que predicar, ¿quieres que Dios te prospere? Bien, hermano, porque si no eres un maldito y eres un ladrón. ¿Quieres que tu esposa venga a los pies de Cristo? Da tu primicia. Pacta. O sea, como si yo voy a sobornar a Dios para que mi esposa venga acá. Yo soy cristiano, la traigo. A tus hijos, tienen menos de 18 años, traigo. Ellos no están libres todavía. Traigo, siéntate. Acá están los niños, están escuchando. Yo no sé qué. Yo cuando Valentina tenga 15 años, va a ser más cristiana que nosotros. ¿Yo no, Valentina? Ella cuando ve el momento de la ofrenda, papá dame mi propina y tal, viene corriendo, yo me ando con esas cosas. ¿Por qué? ¿En qué consistía y en qué consiste el lado amargo de la predicación? Primero, tanto el apóstol Juan como nosotros tenemos que exponer el pecado. No podemos decir que el pecado no es pecado. A la gente no le gusta escuchar. Y hay pastores que se hacen, disculpen la palabra, los giles, cuando ven a los miembros en pecado. Porque si los exhortan, se pueden ir, pues. ¿No? Y como el hermano es empresario, mejor no le digo nada porque después pierdo mi tiempo. Así que sí, hermanito, tranquilo nomás, arrepiéntete. Comienzan a ¿qué? Tienen licencia, comienzan a seguir practicando el pecado. Usted como predicador y como cristiano tiene que exponer el pecado. Gran parte del mensaje de Dios, hermanos, tiene que ver con el castigo de los incrédulos. No se le dice eso al incrédulo. Al incrédulo, ¿qué se le dice? Conviértete, hermano. Si tú eres cristiano, entonces, ¿sabes qué? Vas a ser feliz, vas a tener dinero y vas a estar sano, franco, hermanos. Entonces, cualquier mundano, cualquier incrédulo en la calle pasa y quiere volverse al hermano del Señor. ¿Usted quiere ser feliz? Sí. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Quiere estar sano? Sí. Sea cristiano, ya pues, ¿dónde voy? Pero no le hablan de la vida eterna, no le hablan del pecado, no le hablan de la salvación y no le hablan de Jesucristo dijo que muchas serían las tribulaciones del justo. ¿Cuánto pasamos tribulaciones? ¿Dónde está ese evangelio rosa? De yo declaro, yo decreto, yo arrebato, le arrebato al diablo. ¿Qué te vas a arrebatar el diablo? Guerra espiritual, cortándole la cabeza al diablo. Y al otro día el diablo sigue caminando, o sea, no le ¿o no? Mentira. Porque otra vez, el hecho, como comentaba, que por general los hombres van a rechazar el mensaje. Esto nos ocurre.
Y nos rechazan no solamente los incrédulos, nos rechazan los cristianos que están en otras iglesias. No, tu iglesia es una iglesia pobre, porque tu iglesia es pobre. En mi iglesia está el Espíritu Santo, mira, somos miles. Entonces yo le saco el digo, pero la Biblia dice que hay un camino ancho, un camino angosto. Y el camino ancho dice, va a llevar a la perdición. ¿Estarás tú en ese manto? Ya como que lo mueve un poco. Porque el camino angosto en el que estamos nosotros dice que pocos lo hallarán. Así que alégrate, hermano. La gente va a rechazar tu mensaje. Como comentábamos en la clase de renovación de la mente, de 10 personas en el mundo, más o menos una recibe el mensaje y 9 no. Entonces, el evangelio de Satanás es más eficiente, ¿o no? Satanás predica mejor que nosotros, porque más gente es incrédula, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que la cultura demoníaca es, pero eso está en la Biblia. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos. Por eso decía Jesús, los siervos son pocos, la mies es muy grande. Y algo que después va a pasarnos seguramente, y vamos a estar preparados, que la humanidad entera va a responder al mensaje persiguiéndonos. Ya lo hacen, nos calumnian, mienten, hablan de nosotros. Tal vez algún día hasta nos persigan físicamente, como hay en otros lugares. En otros lugares el cristiano no es cualquier cosa. Los queman en las iglesias, les cortan la cabeza. Yo me pregunto, ¿estaremos preparados para ese nivel de fe? Que agarren y le pongan una pistola en la cabeza a tu hijo y te digan, di que no eres cristiano, lo mato. A veces la gente me dice, sí, yo sí lo haría, y yo no sé. Por eso Pablo decía, no crea que esté fuerte. Para eso usted tiene que estar lleno de Dios. ¿Cómo harían los cristianos para ir a que se los pongan los leones? Nos ha tocado una época, a nosotros estamos muy bien. Entonces, desafortunadamente, en esta época a muchas personas no les gusta ese mensaje agridulce. Conozco personas que han venido acá, han escuchado el mensaje y nunca más regresan porque la verdad les choca. Hay otros que no. Que gracias a Dios uno les explica y al toque se engancha. En la época de Isaías pasaba lo mismo. Miren lo que dice Isaías 30:10. ¿Qué dice? Mira, Isaías 30:10, este versículo cuando lo leí me hizo acordar a los profetas de ahora, ¿no? ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizar mentiras. Eso es lo que quiere la gente. La gente que ve cristiana quiere al profeta, al que le diga, sí, hermano Marco, de acá a un año usted va a tener un restaurante en Costa Verde. Sí, mi hermano, Dios lo quiere prosperar. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted tiene que ver que yo te profetizo, pues, tienes que honrar al profeta. Oiga, yo una vez estaba, me acuerdo, en un evento, y me acuerdo que se llamaba CDA con la profeta. ¿Me ha gustado el CDA? Sí. Fue espectacular la mujer, porque salió con un abrigo rojo de piel y era una gringa que parecía una estrella de Hollywood. ¿Te acuerdas? ¿Quién estuvo en eso? Y empezó a profetizar. Mi hermano, a usted le voy a dar esto. Mi hermano, y a usted. Y le profetizó a uno que le iba a dar el oro de las alturas. Hasta ahora me acuerdo, terminó en Suyana. Entonces yo estaba como todos los cristianos ahí. Y a mí, profetízame a mí. Yo también quería que me digan, ¿qué iba a hacer?
millonario, que no sé qué, pues, ¿no? Ya estaba casado con Cintia, así que necesitaba más billetes. Pero en eso sentí la voz de Dios, hermano, que me habló y me dijo así: Salvador, tú no necesitas que te profetice nadie. Todas tus profecías están en la palabra. Aquí está lo que tú eres y lo que vas a hacer. Y ese día se me cayó el velo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4, 3, 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Ok? Profetizado estaba este tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día hay una multitud de profetas, de apóstoles, de evangelistas, de predicadores. O sea, se ha vuelto un medio de vida, ¿no? Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo les he traído otra traducción. Escuche esta traducción en lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, ¿no? Este es el año, me mandó un mensaje de un hermano que decía: este es el año en que el diablo te va a devolver tus bendiciones. Es la Biblia, hermano, le dije. Sí, mi hermano, y ¿sabe qué era mi amigo? La Biblia dice que el diablo más bien ha venido a robar, a matar y a destruir, porque yo no encuentro ningún versículo que diga que el diablo, si hago guerra espiritual, me va a devolver algo, no te va a devolver nada. Lo que Dios hace, ustedes se ríen, pero yo cuando les escribo les digo que está fuera del contexto, porque me sacó el versículo. Ustedes han escuchado hablar de Mefiboset, que era el hijo de Absalón, creo, ¿no? De Jonatán, que era amigo de David. Y después David, cuando conquista el reino, el chiquito se había caído y se había quedado viciado, y lo lleva a su mesa, ¿no? Y lo siente y le devuelve todo. Entonces ellos habían tomado ese pasaje histórico y lo habían vuelto una doctrina, y le habían dicho que es el año de la restitución. Entonces esos cuentos le gustan a la gente, pues. Claro, imagínate si el diablo tuviera que devolverme todo lo que me ha robado. Ya no trabajo nunca más. ¿Sí o no, Ricardo? Claro, también en mi colegio. Nos devuelvan todos los diezmos de la mamá. Vamos a declarar eso, yo voy a declarar que no me va a doler nada, hermano. A mí ni vaya, nunca más regresen a esos lugares, porque la Biblia dice que hay que salir y no salgan sin temor, porque su fe no está cimentada en la iglesia ni en esta, está cimentada en la roca que es Jesucristo. Eso tiene que quedar bien claro siempre. Los profetas actuales más parecen adivinos y agoreros que otra cosa, que ya no existen. Y el profeta ni el apóstol, ya no. Pero han visto que es una manera de lucrar. Tienen aviones privados, tienen mansiones. Oiga, ¿Jesucristo fue a la cruz para eso? No dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra. En embargo, Cachiluna se construye un templo de 50 millones de dólares en un país más pobre. Mejor esa plata hubiera hecho albergue, hubiera hecho para colegios, sí, centros de capacitación laboral. El ego. La gente no va a buscar a Dios, va a ver si Cachiluna lo sabe. Ahora,
que la Biblia dice, tengan cuidado que el diablo les da un poder engañoso. Así que si puede, la gente te va a decir lo sana, pero eso no viene de Dios. Porque Dios nos da todo por gracia y misericordia. Nosotros no reclamamos nada, porque no tenemos nada que reclamar. Nosotros los mensajeros fieles no podemos darnos el lujo de escoger lo que tenemos que predicar. Debemos anunciar, hermanos, todo el consejo de Dios. Por favor, no tengan temor. No tengan temor. Tenemos que redarguir, tenemos que reprender, tenemos que exhortar. Somos mensajeros, no hay problema. Ya se los he dicho, siempre se los voy a repetir porque ese era mi problema. Yo me sentía que era un mal predicador porque lo tomaba personal. No es personal. Le da el mensaje. ¿Ok? Los hombres incrédulos no van a anhelar la gracia hasta que no estén convencidos del pecado, ni tampoco van a buscar la salvación si no saben lo que es el infierno. Mira, cuando tú le predicas a un africano o a un asiático que vive en extrema pobreza y le dices que creen que Jesucristo lo va a llevar a la salvación, ellos están felices porque vive horrible. Nosotros como vivimos en una sociedad cómoda, como que no tenemos mucho, no visualizamos mucho lo que es la desgracia, porque gracias a Dios no somos un país donde estamos en guerra, donde la mayoría de nosotros nunca ha peleado una guerra. ¿Le va a pelear una guerra? No sabemos lo que es que nos caiga un bombazo más los terroristas, ¿no? Y el gobierno de Alan es terrible, y seamos cola. Pero después de eso hemos pasado grandes cosas, ¿no? Nadie va a buscar la salvación si no sabe que existe el infierno. No aceptarán la felicidad del cielo mientras no se les ponga la verdad acerca de los horrores del infierno. El infierno, hermano, debe ser algo terrible, de la que nos hemos salvado. De verdad que sí. Porque yo veo acá muchos jóvenes y veo cómo mueren muchos jóvenes. Una de las grandes necesidades de la iglesia es que cada cristiano haga de la palabra de Dios, sea parte de sí mismo. La única manera que nos queda es aceptar tanto lo dulce como lo malo. ¿Dios nos va a bendecir? Sí. ¿Nos bendice? Sí. Pero cuando somos fieles. La Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Hay gente que yo lo veo que dice que son enriquecidos, pero después los veo tristes. Como conclusión, a Juan no se le dio el librito para que se lo coma porque tenía hambre en realidad, sino era para prepararlo para el servicio. Miren lo que dice el último versículo. Es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra necesario significa necesidad moral. Y nosotros también tenemos esa necesidad moral de predicar. No tenemos ya, predicamos si queremos. Ahora tiene usted que salir y pararse en una esquina y gritar como un loco. No, eso no gana gente. La predicación es face to face, cara a cara. Cuando usted ore y diga, Señor, dame la oportunidad de predicar tu evangelio, Dios le va a poner una persona delante y usted le va a hablar de Cristo, le va a hablar de su testimonio, le va a hablar del infierno, le va a hablar de la salvación y le va a decir, hermano, este es el camino, pero te advierto, no es fácil. A mí si hubieran dicho que ser cristiano no era fácil, no hubiera sido cristiano. A mí me vendieron el evangelio rosa, pero después Dios me abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque desde que me convertí me gustó leer. Entonces me fui dando cuenta, estudiaba y me compraba mis libros
y Cintia me traía mi Matthew Henry, claro que lo pagaba yo, pero yo no lo traía. Estudio, estudio. Y ahí los tengo. No sé por qué me hizo estudiar tanto, para que sea un buen esposo, ¿será? Para nosotros igualmente la predicación no es opcional, sino es necesario realizarla, pero correctamente. Y para eso tienen que prepararse, hermano. No solo para eso, para desenmascarar la falsa doctrina, porque las falsas doctrinas tienen sus exponentes que agarran los versículos y los manipulan bien, que los sacan de contexto. Pero si usted es un experto en hermenéutica, entonces le va a decir, espérate, esto está fuera de contexto, esto no quiere decir esto. La primera reacción que tienen es la de comunista, te hacen la bronca. O eso son los comunistas. Ustedes, en la universidad, cuando discutíamos con los comunistas, no tenían argumentos, eran agresivos. O usted discuta con alguien, un debate no es para pelear, es para llegar a una conclusión. Si ve que se pone agresivo, denle la mano, ahí nomás, ¿ok? Como simplemente mensaje. Este es el famoso librito que le dieron a Juan, parte de la palabra de Dios. Ahora tenemos toda la palabra. Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy día, Señor, hemos sido redarguidos porque tal vez muchos de nosotros aún, hoy día todos, todavía no estamos siendo lo suficientemente diligentes para estudiar tu palabra, Señor. Nos contentamos a veces solamente con venir a la iglesia, escuchar lo que el predicador está exponiendo, ver un video por ahí en la red, que muchas veces ni siquiera tiene sustento bíblico. Te pedimos, Dios, primero perdón, porque no hemos sido diligentes para estudiar tu palabra, porque no estamos suficientemente preparados para exponer el pecado, para exponer el error. Te pedimos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, Señor, que ponga en nosotros el querer como el hacer, porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Dios, que nos falta algo que nos motive. Muchas veces hemos decidido hacer otras cosas que no te agradan a ti, en vez de sentarnos a estudiar tu palabra. Pero te pedimos, Dios, que nos pongas carga. Clamamos por esa carga. Que nos abras el entendimiento, porque muchas veces, Señor, no entendemos lo que está escrito en la palabra. Ayúdanos, Dios, a entender. Danos los recursos para poder estudiar tu palabra. Queremos exponer el pecado correctamente. Señor, queremos exponerle a los incrédulos no solamente la parte dulce de la palabra, sino también la parte agridulce, porque muchas veces no se la decimos. Bendito Dios, sabemos que por lo general vamos a ser rechazados, pero te pedimos que guardes nuestro corazón. Y si algún día tienes que perseguirnos, calumniarnos, serás tú el que nos vas a proteger, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a como cristianos personales y como iglesia, que seamos fieles a tu palabra, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.